Buenos días, jóvenes. Para la clase de hoy vamos a estar continuando la discusión del tema del manejo administrativo del expediente médico, ¿verdad? Este material lo estamos aplicando mayormente a lo que es ese trabajo de asistente administrativo ya dentro de una oficina que trabaje o se dedique a ofrecer servicios médicos a personas, ¿verdad? O a pacientes. Así que en la clase pasada habíamos estado mencionando que ese expediente va a contener unas secciones particulares de información, que esa información, ¿verdad? Por requisitos legales, tanto estatales como federales, que vienen incluidos como parte de lo que es la ley IPA y su título número 2. Se debe proteger esa información del paciente, cualquier dato que pueda identificar de cierta manera a un paciente o a una persona está considerado como información médica protegida. Eso utiliza las siglas en inglés de PHI, Protected Health Information. Y dentro de ese expediente que va a contener información única y exclusivamente de un solo paciente, ¿verdad? De una sola persona que recibe los servicios, hay distintas secciones, específicamente tres. Una que va a incluir lo que son los datos personales de ese paciente. Por lo general se le ofrece en el día de la visita inicial, ¿verdad? La primera vez que ese paciente visita la oficina, una serie de formularios que va a completar donde se va a proveer información de contacto, el nombre completo, información que, ¿verdad?, asegure y se pueda verificar la identidad, una identificación con fotos, específicamente licencia de conducir, y se va a incluir todo lo relacionado al seguro médico, ¿verdad? Y toda la información que represente quién es esa persona, quién es ese individuo. La otra sección que está incluida dentro del expediente médico es esa sección de documentos administrativos y legales que son parte de esos requisitos que la ley IPA nos establece, y entre esos documentos habíamos mencionado que se encontraban las autorizaciones a terceras personas, un documento que se conoce como la política de prácticas de seguridad y privacidad, donde se orienta a ese paciente sobre esa información que nos está ofreciendo a nosotros personal administrativo y que, ¿verdad?, nosotros hacemos el compromiso como oficina médica de resguardar y proteger esa información y evitar que esos datos de esa persona se vayan a compartir o por lo que se conoce como que se filtre información. Así que en la tercera sección se encuentra la parte clínica, que es donde está incluida toda la información médica relacionada al estado de salud de esta persona. Así que en esto era donde nos habíamos estado quedando en la clase pasada. Vamos a comenzar entonces con esa parte del expediente clínico. Yo les mencioné en la clase anterior que cuando hablemos de documentación clínica, expediente clínico, historial clínico, estamos aplicándolo directamente a lo que es el servicio médico, a lo que esté relacionado directamente con la salud, con el estado de salud de ese paciente. Así que como parte de esta sección que se conoce como el expediente clínico, se va a estar incluyendo el historial del paciente. Y cuando hablamos del historial, también les mencioné que incluía lo que es el historial pasado, aquellas condiciones que formaron parte, ¿verdad?, en algún momento de ese paciente. Tuvo cáncer, tuvo una infección, una celulitis y tuvieron que hacerle una amputación, cualquier cosa que ese paciente haya padecido que sea significativo, ¿verdad?, que sea importante mencionarle a este médico al momento de recibir el servicio. Adicional, dentro de este historial también se establece el historial actual, el historial al momento de recibir los servicios médicos. Pues aunque el paciente tuvo cáncer en algún momento, ahora mismo el paciente está estable, tiene estos síntomas, tiene estos signos, pero presenta ahora mismo estas otras condiciones que no necesariamente se van a relacionar a ese historial pasado. Adicional, como parte de este historial, se establece un historial social y un historial familiar. Cuando hablamos del historial social, incluye si el paciente utiliza algún tipo de medicamento, del que sea, ¿verdad?, necesario el uso constante, si el paciente fuma, si el paciente hace uso de alguna sustancia, de alcohol, por ejemplo, todo eso es parte del historial social y eso se establece también en esa parte de su expediente. El historial familiar hace referencia a esas condiciones en las que tal vez el paciente está predispuesto a padecerlas porque por genética, ¿verdad?, su mamá, su papá, su tía, sus hermanos la han padecido y podría ser el caso que en algún momento el paciente las pudiera padecer. Aparte del historial,
dentro de ese expediente clínico se encuentra lo que es el SOAP. El SOAP es un protocolo de documentación que vamos a ir detallando un poquito más adelante en esta presentación. Los referidos, cuando el médico primario envía a este paciente a ser evaluado por un médico especialista o para recibir algún otro servicio complementario, se llena un documento de acuerdo a cada compañía o cada plan médico y esas copias también están incluidas en el expediente. Todo lo que sea historial de cirugía o historial quirúrgico va incluido aquí. Todas esos resultados de pruebas diagnósticas, y cuando hablamos de pruebas diagnósticas nos referimos a pruebas de laboratorio, pruebas de radiología, estudios especializados que se le envíen a hacer al paciente y el paciente le va a traer copia de esos resultados a este médico en particular, pues todas esas copias de esos resultados van también dentro del expediente de este paciente. Y por último, lo último que se encuentra, ¿verdad? No necesariamente en el orden, ¿verdad? En el último lugar, sino que también está incluido dentro de la parte clínica, son las notas de progreso o los progress notes, que son documentos donde el médico o el proveedor de servicio va a estar documentando, va a estar escribiendo qué pasa en cada uno de esos encuentros o de esas visitas que ocurren entre el médico y el paciente. Cuando hablamos del historial clínico, hablamos de esas enfermedades, tratamientos, pruebas diagnósticas, predisposiciones, como les dije, a través del historial familiar y todo lo que esté relacionado al cuadro clínico de ese paciente. Condiciones genéticas que tal vez sus papás padecían, que puedan identificar factores de riesgo para el futuro, también deben estar documentadas y deben estar las evidencias pertinentes ahí, porque en algún momento, ¿verdad? Podría ser el caso que este paciente comience a presentar síntomas. Por ejemplo, el cáncer es una condición que amerita, ¿verdad? Que el paciente identifique, mira, mi papá tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, tuve 2 hermanos que también, y toda esa información debe estar recopilada ahí. Como parte de este expediente clínico, en algún lugar de él debe estar incluida la información, ¿verdad? Que el paciente nos responda esta pregunta, si es alérgico a algún medicamento o algún alimento o alguna sustancia. En el caso de los medicamentos es bien importante establecer alergias porque en el caso de los pacientes nuevos, si el médico nunca los ha evaluado anteriormente, es importante identificar qué medicamentos o qué familias de medicamentos este paciente puede presentar alguna alergia para entonces evitar que se le ordene o se le receten estos medicamentos. Igualmente con comidas y otras sustancias. Esto es una información bien importante a la hora de establecer parte de ese historial de ese paciente. Los datos generales de los pacientes no solamente componen lo que es esa historia médica de las relaciones de los pacientes, pero también se toma en consideración cuando el médico va a establecer el plan a ejecutar con el paciente de acuerdo al cuadro clínico, cuando va a decidir qué tipo de tratamiento le va a ofrecer a este paciente. También es importante que esos datos, que esa información antes mencionada esté incluida. Mientras mayor sea la información disponible de este paciente, mejor criterio puede ejercer el médico, mejor decisiones puede tomar y mejores opciones de tratamiento podrían estar accesibles o disponibles para el paciente. Las cirugías y los procedimientos ambulatorios debemos hacer, ¿verdad? Tienen que tener asociado el término de que cirugías es cuando el paciente está sometido a una operación. Procedimientos ambulatorios podrían estar catalogados también dentro del área de cirugía, pero la diferencia, ¿verdad? Es que los procedimientos ambulatorios, el paciente va a recibir el servicio y regresa a su hogar, no duerme en la institución, y en el caso de las oficinas, pues todos esos servicios son ambulatorios. Todo lo que se le lleve a cabo a ese paciente, se le realice, va a ser ambulatorio porque el paciente va a recibir servicio y se marcha. El antecedente en términos quirúrgicos de este paciente, ¿a qué cirugías ha estado expuesto? Son importantes para también identificar posibles tratamientos de acuerdo a las condiciones que el paciente presente. Así que es bien importante que entre esos formularios donde se va a establecer el historial médico del paciente se incluyan estas preguntas como las de la alergia y la del historial quirúrgico. Adicional, se considera el tiempo
me operaron, me hicieron una histerectomía, ¿verdad? En el caso de las mujeres que les remueven el útero, y fue hace 5 años, o fue específicamente en este año. Y de esa manera, el médico también puede identificar si parte de lo que el paciente manifiesta en algún momento pueda estar relacionado a ese procedimiento que se realizó. Cuando hablamos del plan de tratamiento SOAP, dijimos que eso es un protocolo y cada letra dentro de ese término va a significar algo en particular. El servicio médico que se lleva a cabo, ¿verdad? En cada una de esas visitas, siempre va a utilizar este protocolo, siempre se va a seguir ese orden. Cuando también hablamos del SOAP, en español nos hacemos referencia o nos referimos a lo que son las notas clínicas, que no son otra cosa que la documentación que el médico va a establecer en esa nota de progreso, en ese documento. La nota de progreso es la hoja, el papel o la hoja electrónica que el médico va a completar. Las notas clínicas son esas informaciones, esos datos que el médico obtiene a raíz de una examinación hecha al paciente. La S hace referencia a subject, o sea, el paciente. El sujeto siempre va a ser el paciente, porque en el caso de las visitas, ¿verdad? De los exámenes físicos, estos encuentros por lo general son cara a cara, como dice su presentación, face to face. Hemos visto que a partir de la situación actual y antes de ocurrir lo de la pandemia, existía también lo que era la telemedicina, aunque no se practicaba con tanta regularidad como lo estamos viendo hoy día. Así que siempre el sujeto va a hacer referencia a quién es el paciente, paciente de tantos años de edad. Se ofrece, ¿verdad?, en esa nota el nombre completo del paciente y qué está presentando. Dentro de, una vez se identifica quién es la persona que está recibiendo el servicio, quién es mi paciente o el paciente de la oficina, se establece lo que es el objective. El objective es la razón de la visita, el propósito principal de por qué este paciente está viniendo al médico. Cuando hablamos del objective, también identificamos esa causa principal, esa queja con la que viene el paciente y basada en la cual se va a ofrecer tal vez un tratamiento o unas recomendaciones médicas. Dentro del objective se documentan los signos vitales que son la presión arterial, ¿verdad? Cuánto está tu presión, el pulso, se toma el peso, temperatura y se identifica la estatura del paciente. Adicional, el médico va a documentar cuáles son esos signos y esos síntomas que el paciente está presentando. Una vez ya establecidos todos esos signos y esos síntomas que el paciente está manifestando, en el caso de las visitas cara a cara, ¿verdad?, personales dentro de la oficina, el médico lleva a cabo ese examen físico, puede examinar al paciente, le verifican, ¿verdad?, en el caso que sea necesario la respiración, ¿verdad?, puede evaluarlo. En el caso de las videollamadas o en el caso de las consultas a través de telemedicina, pues el médico comienza entonces a hacerle una serie de preguntas e identificar, ¿verdad?, un poquito más allá, más en detalle, cómo son esos signos y esos síntomas para poder llegar a una conclusión. Así que luego de esta evaluación física o de realizar esta serie de preguntas, entonces el médico lleva a cabo la evaluación, una acumulación de datos o información científica. Y es aquí donde entonces el médico establece su propio criterio, ¿verdad?, su criterio profesional, para poder descartar o identificar posibles diagnósticos que el paciente podría estar padeciendo. No siempre el médico va a tener la capacidad de, con la información relacionada a los signos y a los síntomas que el paciente tiene, decir, mira, lo que tú tienes es este diagnóstico. En ocasiones sí puede establecer, ¿verdad?, sugerencias, mira, yo creo que puede ser esto, pero también puede ser esta otra condición. Y entonces ahí determina qué órdenes debe hacerle al paciente para poder más adelante confirmar o descartar la existencia de una enfermedad o una condición. Así que aquí en el assessment se hace esa evaluación
y se identifican cuáles podrían ser las causas o las razones por las cuales este paciente está manifestando lo que está expresando. Así que una vez identifica y hace esa acumulación de datos y esa evaluación, establece lo que es el plan, que es el último paso dentro de este protocolo. Cuando hablamos del plan, ya el médico tiene disponible, ¿verdad?, de manera más clara qué es lo que va a estar procediendo a hacer con el paciente. En el caso de que ya tenga confirmado un diagnóstico, pues identifica cuál va a ser el tratamiento, ofrece recomendaciones y ofrece, ¿verdad?, cuáles van a ser esos medicamentos, esas terapias, esos referidos que va a hacer al paciente. En el caso de condiciones que todavía no puedan ser, ¿verdad?, confirmadas porque no se tenga 100% la certeza de que en efecto es esa condición, pues entonces el médico identifica aquellas pruebas diagnósticas que va a ordenar y le hace las órdenes médicas y le dice, pues mira, vas a ir al laboratorio, te vas a hacer estos laboratorios, vas a ir al centro radiológico, te vas a hacer estos estudios y cuando tengas los resultados tú vas a regresar. Así que el plan no necesariamente es ordenar un medicamento, ordenar un referido, simplemente puede ser enviar a hacer al paciente pruebas diagnósticas que permitan identificar o confirmar o tal vez descartar algún diagnóstico. Así más o menos, ¿verdad? Se muestra dentro de la hoja de progreso, de la nota de progreso, cómo se va incluyendo esa información en ese orden. No necesariamente va a decir, ¿verdad?, la palabra SOAP, pero ese es el protocolo que se sigue dentro de esa nota, dentro de ese documento para llevar a cabo la documentación de manera ordenada. Identificar la fecha siempre del servicio, eso es bien importante. Identifica el nombre del paciente siempre y podría identificar el número de expediente. Ahí se establece quién es el paciente y para qué viene. Y entonces se procede a documentar toda la información, ya sea de los signos vitales, de los signos y síntomas que se manifiestan. Si trae resultados de laboratorio, aquí es el lugar donde el médico va a documentar esos resultados. En el assessment, luego de ese examen, esa evaluación de laboratorio, esa evaluación física, llega, ¿verdad?, a las conclusiones. Mira, veo esto en el paciente, tiene esto, todas las observaciones las hace en esta sección del assessment y entonces en plan es que procede a hacer la decisión final de cuál va a ser el método, ¿verdad?, a utilizar o el tratamiento a aplicar con este paciente. Todas las notas de progreso deben estar firmadas como evidencia de que en efecto quien realizó esa evaluación y esa documentación fue el médico, incluyen su número de licencia y eso, ¿verdad?, genera una documentación completa. Cuando hablamos de las notas de progreso, como les dije, esto es un documento. La nota de progreso puede ser física, donde el médico, ¿verdad?, con bolígrafo y en un papel escribe y documenta todo lo ocurrido en esos encuentros. Puede ser el caso que esa nota de progreso sea digital o electrónica, porque la oficina utilice una plataforma de récord médico electrónico. En cualquiera de los dos escenarios, la documentación va a contener lo mismo. El protocolo va a ser el mismo. Esta nota de progreso se utiliza por el médico para documentar esos encuentros, esas consultas, incluye todo lo relacionado al estado actual y a los encuentros que se hayan hecho, ¿verdad?, a esos hallazgos que se hayan hecho a través de la examinación al paciente y debe estar completado con información primordial de lo que es la firma, el número de licencia, la fecha del servicio e identificación del paciente. Así, ¿verdad?, se ve más o menos una nota de progreso. Pueden ser distintos formatos. Algunos incluyen logo de la oficina, otros incluyen, ¿verdad?, otro tipo de formatos. Pero en efecto, todas van a contener la misma información. Cuando hablamos del récord médico electrónico, hablamos de una manera de digitalizar toda esa información, todo ese expediente dentro de una base de datos o de una plataforma en particular. Actualmente existen varias compañías en Puerto Rico que ofrecen los servicios de récord médico electrónico. Algunas de ellas están atadas a lo que ya es el mismo programa de facturación electrónica y simplifica ese paso donde se arrastra una información y simplemente se genera la factura y se envía.
Todos van a contener básicamente lo mismo, todos van a necesitar que se haga un perfil de cada paciente, donde se le asigna también un número de control a cada paciente y en vez de tener expedientes físicos guardados en anaqueles, designando un área en particular para resguardar esos documentos, se tienen dentro de una base de datos que obviamente va a tener unos requisitos, ¿verdad? En términos de memoria, en términos de almacenamiento, para cada oficina médica de acuerdo al volumen de información que se está procesando. Esto del récord médico electrónico surge como parte de la ley IPA, específicamente la sección que habla de High-Tech. High-Tech es una sección dentro de la ley que establece el uso de tecnología para establecer lo que es el uso significativo. Al inicio, cuando surge esta regla de High-Tech, se comenzaron a ofrecer incentivos económicos a los médicos que implementaran el uso de récord médico electrónico, pues porque esto conlleva una inversión. Establecer ¿verdad? El sistema de récord médico electrónico dentro de una oficina por primera vez es un poquito costoso porque hay que pagar mensualmente el servicio, pero también hay que adquirir un equipo para el área de recepción, hay que adquirir un equipo que incluya cámaras para poderle tomar una foto al paciente, hay que adquirir un scanner, ¿verdad? Para poder digitalizar documentos que el paciente traiga físicos, por ejemplo, resultados de pruebas diagnósticas. Adicional, el médico tiene que tener un equipo especializado, ¿verdad? Con unas especificaciones en particular para poder llevar a cabo esa documentación. Así que no solamente se necesita una computadora dentro de la oficina, dependiendo de los empleados que tenga esa oficina, incluido el médico, y las funciones de esos empleados, pues van a ser los equipos que se van a necesitar. Además, tiene, ¿verdad? Dentro de su plataforma existen bases de datos que ofrece la información relacionada a la codificación, que eso usted lo va a estudiar más adelante en otros módulos. Así que con esta inclusión de lo que es High-Tech, surge dentro de los servicios médicos lo que es el uso significativo, en inglés se llama Meaningful Use, que se refiere a los requisitos establecidos a nivel federal sobre el uso del récord electrónico. Se debía hacer, ¿verdad? Como parte de esos requisitos, el uso de la tecnología certificada como el Electronic Health Record o el récord médico electrónico. Esto se lleva a cabo para poder mejorar la calidad en servicios de salud, seguridad de esa información, eficiencia y reducir costos, porque aunque el médico inicialmente tiene que hacer una inversión bastante alta en términos económicos para poder poner a correr e implementar el sistema dentro de la oficina, la realidad es que reduce costos de materiales que inicialmente se estaban incurriendo al utilizar fotocopiadoras, al utilizar impresoras, al tener que comprar papel y tinta y los folders y todo lo que conllevaba poder establecer esos documentos y resguardar esa información. Adicional, según lo que establece la ley IPA también, si la oficina tiene que designar un espacio solamente para los expedientes, donde esos expedientes estén seguros, eso también conlleva a que se tengan que buscar localidades más grandes, más amplias, más costosas por ende. Así que adicional lo que quiere esta parte de High-Tech con el uso significativo y la implementación del récord electrónico es involucrar a los pacientes dentro del cuidado de la salud, donde el paciente sienta esa responsabilidad de que tengo que llevar esto para que lo digitalicen a mi expediente, y aquí la información está más accesible. Permite también que se utilicen métodos de comunicación entre distintos proveedores para que ocurra lo que se llama un cuidado coordinado, donde médico primario también tiene comunicación más fácilmente con especialistas que también atienden al paciente, con instituciones que ofrecen servicio al paciente, y de esta manera el proceso de esa atención médica, esa coordinación de servicios ocurre de una mejor manera, más eficiente.
permite el establecer el sistema de récord electrónico que esa información esté más privada, más segura. ¿Por qué? Porque las computadoras, como mencioné en la clase anterior, al establecerse contraseñas, limita el acceso de ciertas personas que no estén autorizadas a esa información. En el caso de que la oficina, ¿verdad?, sea por alguna razón, ¿verdad?, su seguridad se vea comprometida, que vaya alguien a robar y se meta en la oficina, utilizando un récord, un sistema electrónico para manejo de los expedientes, es menos probable que esa persona que entró, que no es autorizada a la oficina, tenga acceso a esa información versus los expedientes en papel o guardados en un área de la oficina. Y pues al establecer los médicos que lo hicieron inicialmente recibieron un incentivo para que esa inversión principal, esa inversión inicial para establecer lo que es el récord electrónico, pues tuvieran, ¿verdad?, un alivio en términos económicos y se les daba un incentivo. Este sería todo el material con relación al manejo del expediente médico. Como parte de la tarea asignada, usted luego de ver este video, usted va a poder accesar en la parte de los assignments en el curso en Teams un link que lo va a redirigir a un ejercicio en formato de Microsoft Forms. Ese documento equivale a una pruebita corta de 25 puntos y va a utilizar este mismo material y el de la clase pasada para poder contestarlo. Está bien sencillo trabajado, usted lo puede abrir desde su computadora, su dispositivo electrónico, su celular y puede completarlo. Le puse, como es una pruebita corta, le puse de tiempo límite hasta las 3 de la tarde. Es bien importante que ¿verdad?, si tienen alguna dificultad para poder accesarlo, se comuniquen conmigo para yo entonces poderles asistir y que sea entregado, ¿verdad?, sea completado en o antes de las 3 de la tarde. Adicional, el que usted complete la tarea, esta pruebita corta, ¿verdad?, con eso yo puedo reportar su asistencia. Cualquier duda que usted tenga con relación a este material o lo que se discutió en la clase pasada, no duden en comunicarse conmigo. Que tengan todas buen fin de semana y entonces nos escuchamos el martes porque el lunes es día feriado. Ese día no nos reunimos, pero sí tenemos que reponer el viernes, ¿ok? Así que cualquier cosita se comunican conmigo, chicas. Cuídense.